Bueno, Hebreos 11:21 dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, ahora nos toca ver acerca de la fe de Jacob y la verdad es que cada personaje aquí de la fe, quiero decirle que Dios hizo a través de ellos grandes maravillas o diferentes maneras de actuar, pero también como lo puede hacer en cada uno de nosotros, en Abdías, en Refu, en todos los que estamos aquí, la doctora, Dina, Irma y bueno, todos. A veces es fácil mencionarlos a todos porque somos pocos, ¿verdad? Pero lo que Dios va a obrar de una manera que usted dice, pero ¿por qué eh, sucedió que que llegara yo a obtener esto, tuvo que ocurrir algo que yo no esperaba, que para que se cumpliera la promesa de Dios en mi vida, tuvo que haber un poquito de dolor o un poquito de sufrimiento, o tal vez una persona hasta salió lastimada o salió perjudicada, pero que usted no lo provocó, pero que era un plan de Dios para poder cumplir Dios su propósito en su vida, en su trabajo, en su pareja, en su matrimonio, en su familia o con los hermanos de la iglesia. En este, en este caso, nosotros vamos a hablar de la vida de Jacob y dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a ver acerca de esta fe y vamos a ver cómo Dios actúa de una manera no muy convencional como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Es decir, eh, podemos vivir una fe totalmente, absolutamente diferente a cómo el mundo actuaría o cómo haría las cosas el mundo o cómo nos damos cuenta que el vivir una vida de fe nos enseña que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a nuestra manera. Eh, y a nosotros tal vez nos puedan parecer un tanto absurdas eh, cómo Dios hace las cosas, pero la verdad es que Él es Dios y Él no hace cosas absurdas, y la Biblia no se contradice, aunque a nosotros nos pueden parecer absurdas. Eh, Vamos a ver cómo Dios para cumplir su propósito utiliza eventos o circunstancias o utiliza personas que nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Es por ejemplo, imagínense, Dios utilizó a un joven delgadito, de una estatura pequeña, para derrotar a un gigante muy grande, ¿no? David. No era él un soldado, él era un pastor de ovejas. Sin embargo, ningún soldado se tuvo el valor de enfrentarse a un gigante como lo hizo David. Luego, si usted puede ver cómo Dios, ya vimos en pláticas anteriores, cómo Dios utilizó a María para que fuera la madre de Jesús, siendo una mujer pobre, de una aldea recóndita, de una aldea por allá insignificante, y que Dios utilizó a una mujer, no utilizó a una mujer de la nobleza que tuviera cierto estatus social, así como nosotros, desde el punto de vista humano, decimos, voy a escoger a una persona que tenga cierta presencia, ¿no? Para hacer las cosas o para que gobierne nuestro país, que tenga cierta preparación o cultura, una licenciatura, un doctorado, una maestría y cosas que representen. Pero Dios lo hizo totalmente diferente, o Dios hace las cosas totalmente
de una manera no convencional o no de una manera ordinaria como nosotros lo haríamos. Y esto tiene mucho que ver, fíjate, primeramente, nosotros vimos hace 8 días acerca de la fe de Sara, no, perdón, de Isaac, y vimos cómo Dios se le revela a Rebeca acerca del nacimiento de Esaú y de Jacob. Y le dice que va a tener, bueno, más bien le dice que en su vientre hay dos naciones. O sea, está Esaú y está Jacob. Pero nosotros vemos más adelante, o sea, él ya había dado esa promesa, le había dicho, dos naciones hay ahí. Y van a ser esa generación como la arena del mar y como las estrellas del cielo que no se van a poder contar por la multitud de ellos. Y luego pasa el tiempo y luego ya nacen sus hijos y ustedes ven que lo que ocurrió y dice uno, pero ¿por qué lo hizo? Donde Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por una comida. Y tú dices, yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero no sabemos, a veces actuamos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos. Pero porque Dios pone en nosotros un sentir, pone en nosotros un pensamiento, el Espíritu Santo a veces actúa en nosotros a través de la conciencia y ni cuenta nos damos que el que está actuando es el Espíritu de Dios. Y a veces actúa de una manera que nosotros podemos decir que es en contra tal vez de la voluntad de Dios. Luego nosotros vemos cómo sucede de que lo veíamos que por medio de una trampa, entre comillas, Rebeca malaconseja a Jacob para que mate un cabrito, para que se cubra de piel sus brazos, para que se ponga la ropa de su hermano y que así engañe a Esaú. Y te das cuenta y dices tú, ¿no hubiera sido más fácil que de alguna manera, si Dios ya le había dicho que el mayor, o sea, Jacob, iba a servir al menor, no hubiera sido más fácil que Dios actuara en la mente, porque Dios puede, ¿no? De una manera como que más positiva, más elegante, más romántica, que no se viera ahí como que una trampa, porque incluso el, el significado del nombre de Jacob quiere decir el que suplanta o el que agarra del talón, ¿verdad? O del calcañar. Entonces, es un hombre que ya lo trae ahí, ¿verdad? Es una persona que suplanta y Dios ya les había dado el nombre, ya les había dado todo, pero sucede algo, yo le voy a llamar, les decía yo hace 8 días, algo disfuncional, como que una división entre la familia para que se cumpla la promesa de Dios en la vida de ellos. ¿Por qué Dios hace las cosas no como nosotros? Si yo hubiera escogido a alguien que peleara conmigo en el ejército, pues yo voy a escoger a alguien que esté fuertecito, ¿no? Los comandantes lo que hacen es, tú y tú, van escogiendo ahí, ¿no? Al que le ven como que más corpulento, lo ven más fuerte, más aguerrido y que no se va a echar para atrás, según ellos, ¿no? Pero Dios no lo ve así. Yo lo veo aquí con David. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo de otra manera total y absolutamente diferente. Hubiera escogido a uno de los que ya eran soldados, a uno de los hermanos de David, que eran fuertes. Al mismo Saúl lo hubiese utilizado porque Saúl tenía su armadura, pero a Dios le hace las cosas total y absolutamente diferentes y esa es la fe. Esa es la fe de Jacob, esa fue de la fe que tuvieron para con Dios y esa es la fe que nosotros debemos de profesar de una manera extraordinaria, que cuando el doctor nos dice, no te puedes embarazar, que cuando el doctor o el médico te dice, esta enfermedad es incurable, Dios dice, sí,
pero yo la voy a sanar, aunque sea incurable. Que cuando Dios te dice, tu hija no se va a convertir al evangelio, o tu hijo no se va a convertir, o tu hijo no va a dejar las drogas, tú dices, eso es lo que tú, bueno, Dios, dije Dios, no, que cuando el mundo te puede decir, tu hijo no se convierte, o tu hijo no deja las drogas, Dios dice, sí, déjamelo a mí. Yo puedo obrar en él para que deje la droga, para que deje lo que está consumiendo que le hace daño, para que deje tu hijo esa vida vacía. Dios lo puede hacer porque no hay nada imposible para él. Para Dios no hay nada difícil. No hay cosa difícil para Dios. Pero a veces tiene que utilizar situaciones que no las, por más que nosotros queramos entenderlas, no lo vamos a decir. Digo, no lo vamos a entender. En Hebreos 25:23, perdón, ando medio distraído, Yevi. Es que ando todavía medio cansadón, le decía yo ayer, yo llegando y me voy a dormir. En Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ahora, otra cosita aquí. Jacob y Esaú. Dice en el número 20, en Génesis 25:26, dice, después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Ya les dije el significado de Jacob. También tuvo sus esposas, que fue Lea y Raquel, y también tuvo dos concubinas, que era Bila, sierva de Raquel, y Silpa, sierva de Lea. ¿Sabes por qué me da un poquito de risa cuando leo esto? Porque, bueno, ok, eran otros tiempos, eran otras culturas, pero si Dios nos quisiera dar un ejemplo como que para un ministerio o para que alguien hablara la palabra de Dios, eh, desde ese tiempo nos quisiera dar un ejemplo así como de santidad extrema, hubiera escogido a otros que tuvieran una mentalidad diferente, que hubieran confiado en Dios y que no le hubieran entregado porque ellos también lo hicieron, el entregar, eh, el meterse pues, el tener relaciones, las siervas con sus esposos, ¿sí me explico? Entonces, pero Dios nos enseña cosas extraordinarias. Él dice que se vale de lo vil y se vale de lo menospreciado y de lo que no es para deshacer también lo que es. Y dice, a fin de que nadie se jacte, que nadie pueda decir, es que lo que está haciendo Dios en mi vida y lo que está haciendo Dios a través de mi vida es por mi vida en santidad que estoy viviendo delante de Él. ¿Sí me explico? Por eso nos deja esta enseñanza, que era una familia, hombres y mujeres, familias, matrimonios, que tenían problemas, al igual que cada uno de nosotros. Y que si tú en un momento dices, es que Dios no me puede utilizar, necesito estar limpio para poder acercarme a Dios, nunca lo vas a estar si no te acercas con esa suciedad, si no te acercas con ese problema que tienes, nunca vas a ser limpio o nunca vas a dejar el pecado, porque a Dios lo que le agrada es limpiar nuestro pecado. A Dios lo que le agrada es que llegues y le digas, Dios, soy indigno de acercarme a ti, pero vengo delante de ti. Este es mi pecado, esta es mi rebelión, esta es mi debilidad, esta es mi preocupación. Y a él es lo que le agrada. Y por eso vemos que Dios utiliza a personas no muy convencionales que nosotros utilizaríamos y utiliza a personas no ordinarias, o más bien utiliza personas ordinarias que llevan una vida común y corriente, que nosotros diríamos, no, a esa persona no la utilizaríamos, ¿verdad? ¿Mande?
No, 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 nadie. Es más, ninguna persona es digna de que sea utilizada por Dios. Pero Él nos deja aquí esta enseñanza. Ahora dice, la bendición de Jacob a José y a sus hijos. ¿Se acuerdan que también hubo disgusto de parte de José? Porque empieza a bendecir, se lo voy a leer aquí, empieza a bendecir a uno y le pone la mano izquierda y a otro la derecha, y entonces José le cambia la mano porque dice, no, padre, es que este es el mayor, y Jacob le dice, no, pues es que yo la pongo aquí porque la bendición es para él. No, nos damos cuenta y al parecer, si le rascásemos, podríamos decir que la Biblia se contradice porque Dios dijo que los primogénitos eran de él, que no se los tocaren. Pero como Él es Dios, la Biblia no se contradice porque Él en en sus atributos y en su soberanía, Él puede hacer lo que Él quiera. Y aquí vemos la bendición que también nos sirve para nosotros, para bendecir a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y otra vez vamos con que por la bendición o por la fe, Jacob bendijo a José y a sus hijos. En Génesis 48, 15 al 22 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y fíjate, hasta nuestros días, ese nombre de Jacob ha sido perpetuado. ¿A través de quién? Ya hoy ya tiene otro nombre, ¿no? Una nación. La nación, el primogénito de Dios, que es el pueblo de Dios, es Israel. Hasta ahorita ha sido perpetuado después de miles de años el nombre de él. Pero esto, imagínate, esto solamente lo podemos discernir con el Espíritu de Dios, los que creemos, a los que Dios nos dio el privilegio de creer, porque no todos creen en esto. Pero aquí dice, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y nosotros decimos, pero José era un hombre perfecto, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se disgustó? Porque era un ser humano igual que tú e igual que yo. A veces nosotros, a lo mejor José pensó, padre, pues bueno, no pensó, sino que también se lo dijo, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer y dice, y asió la mano de su padre, o sea, la agarró para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Fíjate, todas las cosas que nosotros como seres humanos decimos, este hijo es el bueno, este es el hijo que me va a cuidar cuando sea viejo, o esta es la hija que va a suplir mis necesidades. Y a veces no sale como nosotros. A los ojos del ser humano, nosotros lo podemos ver, pero no sucede así. Este es el hijo de que nosotros lo podemos ver o la hija, y no es así, porque nosotros vemos lo externo, pero Dios es el que actúa en lo interno. Entonces, dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes
y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, eh, nosotros nos podemos equivocar y podemos decir, es que ¿por qué Dios? ¿No te has sido tú, como decimos con la finta, que al que tú crees como que es bien espiritual, como que a ese que ves que nunca te va a fallar, o a ese que ves tú, o al, no sé, que lo tienes acá arriba y de pronto te desengaña? Y, y, y pues hasta Dios, yo creo que lo permite que nos desengañe. Y puede ser alguien de la familia o puede ser otra persona, un vecino, un compañero de trabajo, pero que nos podemos llevar, como dicen, un chasco acerca de esto. Pero algo bueno aquí, que por la fe yo veo algo tremendamente bien importante y que tiene que ser un ejemplo, es la perseverancia en la oración de este Jacob. Y es algo que se menciona mucho acerca de esa perseverancia de decir, Dios, pues no te suelto hasta que tú me bendigas. Y es lo equivalente a no dejar de orar, decirle, Dios, pues yo no voy a dejar de orar hasta que tú nos concedas esta petición. Les he dicho, yo estoy sorprendido cómo Dios nos ha abierto las puertas en donde quiere que vayamos, muy sorprendido porque no se ha dejado de orar durante más de 40 años. Nosotros todavía ni estábamos ahí, ¿no? Y yo no, bueno, esto de lo que yo tengo conocimiento, pero yo no sé desde antes si había otras personas orando, ¿verdad? Yo no lo sé. La última que yo me acuerdo, que incluso en el Congreso de Colombia, nosotros empezamos a orar por ese lugar, que nos dejaran entrar, que nos dejaran, y nunca metimos un papel ni pedimos permiso y ellos nos hablaron. Pero hay un boletín que las 24 horas ahí, si te metes a la página de Fundación, ese boletín está girando ahí, orando por todas las cárceles del mundo. Muchas ya con nombre, si son campos de concentración, si son cárceles municipales, estatales, si son federales, y estamos orando por ellas, por sus funcionarios, que pues conozcan del Evangelio, y no dejamos de orar. Y aquí yo veo que Jacob era aguerrido porque él tenía fe, es la fe de Jacob. Dice, así se quedó Jacob en Génesis 32, 24, 28. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayara el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, es como yo, ¿sabes cómo veo esto? El varón era un representante de Dios. Y dices tú, ¿cómo que no podía un varón de Dios, un ángel, vencer a un ser humano mortal? La palabra vencer es esta, mira. Cuando tu hijo, ¿a quién su hijo? A mí hasta la fecha, mis hijas me siguen, me ablandan el corazón y ya están grandes. Me ablandan, ¿cómo no te va a ablandar el corazón un niño que te hace un pucherito y ahí pidiéndote, o tu nieto, ¿no? Te hace un pucherito, por favor, papi, por favor, mami. Y están dando guerra, ¿no? Y te piden las cosas 50 veces y ya les dijiste que no, y finalmente terminas doblando. ¿Sabes qué? A eso se llama que tu hijo te venció. A eso se le llama tu hijo te ganó. ¿Y cómo dices tú? Un chamaquito que anda a gatas, es más, que apenas está recién nacido y ya te venció. Cuando te hace en la noche que está llore y llore y llore porque quiere que le des de comer y tú dices no, no y no, finalmente, órale, le das de comer. Te venció tu hijo, te venció tu bebé. ¿Sabes cómo?
vencemos de alguna manera sin que se malinterprete y si está dentro de la voluntad de Dios, nosotros vencemos al ángel de Dios en oración. Una oración auténtica mueve a Dios. Cuando estás orando a Dios, Dios se manifiesta. Pero eso sí, ¿verdad? Decirle, Señor, no me paro hasta que me bendigas. Ahora, la bendición puede venir acompañada también de dolor, no, yo no te digo que no. Dice, entonces, dice, tocó, bueno, un poquito. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué precioso que nosotros dijéramos esta expresión en oración. ¿Sabes qué, Padre? Yo no me paro de aquí hasta que no me bendigas. Y a veces ya la bendición ya la tienes. Lo único que no sabes cómo tomarla porque quieres que llegue como tú quieres que te llegue la bendición. Pero Dios no lo va a hacer como tú quieres. Él lo va a hacer a la manera de Él y lo va a hacer en el tiempo que Él quiere. Ya está preparada para ti, pero Él te la va a dar como Él quiere, en el tiempo que quiere y de la manera que quiere, utilizando circunstancias que Él quiere, utilizando a personas que Él quiere y no en las que tú pusiste los ojos, ¿verdad? Dice Dios, utiliza diferentes personas, circunstancias irracionales, humanamente hablando. Y le voy a hablar de una. Por ejemplo, primeramente de mí. A mí cuando yo empecé a ir a la iglesia, me decían, oye Gerardo, que tú y que mira, que apoya la iglesia. Y yo lo único que le decía a Yevir, mira, cuando vengan los misioneros, yo sí, déjales la casa y nos vamos con tu mamá y ahí se las dejábamos. O apoyábamos porque había un instituto bíblico y teníamos que becarlos. Yo estaba muy bien en ese tiempo en la economía y les apoyábamos. Pero Dios nos estaba al menos demandando algo más. Y Él se había puesto en su propósito para con nosotros que estuviésemos haciendo lo que hacemos ahorita. Y yo pensaba que, por ejemplo, como cuando te mandaban a una comisión, pues vas a una comisión, te dan tus viáticos, te dan gasolina, te dan para que comas. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Eh, y que te diera lo que los otros tenían, el dinero que otros tenían, la fama que otros tenían, y que te mandara a hacer lo que los otros estaban haciendo para que se cumpliera su propósito. Entonces, pues yo, de un día común y corriente, y más corriente que común, pues a mí después de, creo que 17 años de trabajo, se acaba mi trabajo, se acaba un sueldazo, que un sueldo que le voy a decir, es de risa lo que yo ganaba a lo que empecé a ganar después. Está bien, de 50 pesos el promedio a ganar un peso, ese es el promedio. Sí, ¿verdad? Haga de cuenta que yo ganaba 50 pesos y a donde me salí ganaba un peso. Y que de ese peso tenía que pagar 60 centavos de renta, que me quedaban 40 centavos para todo lo demás. Se lo estoy poniendo en ese promedio. Entonces, eh, Dios utilizó esa circunstancia que a mí no me agradó nada en lo físico, en lo emocional, en nada, ni en lo material, no me agradó. ¿Por qué Dios, si Dios había dicho, Gerardo va a ir a predicar un día a las cárceles, ya nos lo habían dicho, que íbamos a hacer algo, que íbamos a hacer cosas, pero yo decía, sí, incluso Yevir me lo decía, pero yo decía, ay, yo mientras de que esté con este jefe, voy a estar bien. Y no, ¿verdad? Entonces, eh,
Dios hace las cosas totalmente diferentes. Tuvo que quitarnos todo de casa, dinero, trabajo, pero Él lo hizo a su manera. A mí no me pidió ni permiso, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que Dios puso una convicción tan fuerte en mi vida que dejé trabajo, dejé mi empleo, dejé esto por servir a Dios. A mí no lo hizo así, ¿verdad? No lo hizo así, a mí Él me lo quitó. Ahora, Esaú despreció su primogenitura, ya lo vimos nosotros. Dios utilizó este medio y también la actitud de Rebeca. Dios los utilizó que nosotros decimos pudo haber sucedido de una manera más, pues más bonita, más romántica, más convencional, pero Dios no. Ahora, ¿cuántas circunstancias que yo digo, a ver, ¿por qué Dios tuvo que utilizar a una ramera para esconder a los espías que iban de parte de Dios a conquistar la tierra de Canaán? También dices, ¿por qué la utilizó a ella? Sí, eso ella lo pidió, pero fíjate, Dios nos enseña que no hay pecado grande ni pecado chico para nosotros. Era una mujer, dice Rab la ramera, y bueno, más adelante vamos a ver la historia de ella, pero nada más le estoy dando una introducción. Cómo ella por la fe que ella tenía, siendo una pecadora, hay veces que los más terribles tienen más fe que ni un hombre que no hace nada malo. Por eso dice la escritura, los demonios creen y tiemblan. Y hay seres humanos que tienen fe, anden donde anden, anden en los pasos que anden, ellos tienen fe, ellos creen. Y dice que por la fe ella escondió a los espías, dice, ahí los escondió por la fe. Y por esa fe se salvó su casa, su parentela. Pudo haber sido otra mujer que anduviera con una manera más decente de vivir. Dios nos da, ¿te das cuenta que la fe a veces nos trastorna? Y es lo que quiere Dios, trastornar nuestra humanidad y que vivamos de una vida sobrenatural cada día. Quiere trastornar la humanidad y que sabes que tu manera humana de vivir y que creas en Él. Nosotros, ¿cuándo? A Sansón, que también lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a ver quién era Sansón y qué era lo que hacía y cómo se dejó engañar, pero tuvo fe finalmente. Al otro, a Gedeón, todos estos hombres que ellos se veían a sí mismos y muchos le decían, Dios, ¿cómo que me vas a utilizar? Veme, estoy sirviendo aquí un poquito de maíz para poderme hacer un pan. Soy pobre, mi familia es pobre. Mira cómo vivo en esta choza. ¿Y tú vas a utilizar un hombre como yo? No tengo poder para hacerlo. No tengo un ejército para poder pelear en contra de tus enemigos. Mas Dios dijo, a este es al que escogí, a ti te escogí. Y así es. Esto es lo extraordinario de Dios. Esto es lo bonito de Dios y esta es la gran bendición de Dios, que Dios te utiliza a ti independientemente de tus frágiles e inestables sentimientos que puedas tener, independientemente de que como te veas tú, Dios te puede utilizar solamente creyendo en Él, creyendo en su palabra, creyendo en su poder y creyendo en su infinita misericordia. Él va a hacer las cosas en ti y a través de ti. No importa tu condición económica, donde vivas, pero si Dios se propuso algo en ti, lo va a terminar, lo va a terminar. Puede utilizar cosas que no te agraden, te puede quitar un trabajo, te puede quitar algo, yo no lo sé, pero te vas a dar cuenta que no era lo más importante. Todo lo hace y lo ha hecho hermoso
en su tiempo. Así es de que yo la recomendación, ni te desesperes, deja que el Espíritu de Dios fluya y tú lo único que debes de hacer es como Jacob, seguir orando hasta que Dios te bendiga. Y quiero decirte que tal vez no te toque ver la transformación de un hijo, de una hija, de un amigo. Tal vez no te toque verla, pero lo van a tocar, le va a tocar ver a las generaciones que vienen, ¿verdad? Así, yo digo, me hubiera gustado que mi mamá y mi papá hubieran visto una transformación. Sí la vieron, pero no tanto como me hubiera gustado que la vieran. Pero otros les toca ver lo que Dios va haciendo en nosotros. ¿Sí? Vamos a orar dándole gracias a Dios por todo, porque pues también llovió, ¿verdad? No la esperábamos la agüita. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Y oramos, Dios, para que cada palabra haya quedado en un corazón dispuesto a llevar fruto. Te seguimos rogando, Padre, por la salud de cada uno de nosotros. Seguimos rogando para que tú fortalezcas a cada familia como tú lo has prometido y que tengamos salud así como prospera nuestra alma, Padre. Te pedimos que la obra maravillosa que has comenzado en cada uno de nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.